Comienza ahora la caminata de la fe. Directo desde el Templo de la Fe. En preparación para la Hoguera Santa. Rumbo al Jardín del Getsemaní. Que el Espíritu de Deus bendiga a todos ustedes. Uma vez mais, eu tenho el azeite, símbolo del Espírito Santo. Se usted tiene el azeite, haga um favor, haga la unción em sua cabeça. Eu estou haciendo agora la unción em minha cabeça. Haga la unción também em sua cabeça. Em instantes, haremos uma oração para que o entendimento sujo seja aberto. Porque uma vez que você logre entender, compreender a palavra de Deus, você vai compreender também a importância e o valor de sua alma. Estamos nesta campanha de la Hoguera Santa por primeira vez e nele Getsemaní, em favor del alma, em favor de lo que uno tiene de mais importante, de mais precioso, que é el alma. E hablando del alma, eu quero que você ponga atenção neste testemunho. E já regressamos com todos ustedes. Cuando agarré aquel puñal en la mano, yo estaba con mucho odio dentro de mí. Y ella me dijo así: vaya y tráigame la sangre más preciosa que tiene. Tráigame la sangre de él. Yo fui fruto de un adulterio. Era una tristeza que cargaba dentro de mí debido a la indignación de ser rechazada desde el vientre de mi madre. Y ahí yo entré en relaciones donde no salían bien. Y una de esas relaciones yo quería mucho tener un hijo. Y siendo evangelizada un día, yo conocí la fe. Llegué a la iglesia solamente para buscar bendiciones, que era embarazarme de mi hijo. Y recibí la bendición que estaba buscando. Pero yo no buscaba al que bendice, era solo la bendición. Y ahí yo descubrí que él me traicionaba con la propia niñera. Entonces aquello para mí fue una indignación, fue un dolor muy grande, porque yo estaba ahí ya con el hijo de él y él me traicionó. Entonces fue donde yo salí para destruir todo lo que tenía enfrente de mí. Entonces comencé a destruir matrimonios, personas, y fui al mundo de la prostitución. Y yo quedé 10 años en esa situación. Yo pensaba así: no, yo solo de ir a la iglesia ya está bien. Hasta que yo me alejé totalmente. Y fue donde comencé con esoterismo, con horóscopos. Y ahí yo llegué a hacerme un tatuaje para una entidad que yo pensaba que era mi alma gemela. Y ahí yo comencé a hacer trabajos, entregarme totalmente. Y aquí, en esa foto, fue un día que yo fui a hacer un trabajo para ella por mi vida sentimental. En esa época yo me dedicaba totalmente a esa entidad, hacía todo lo que ella quería, yo colocaba toda mi fuerza. ¿Cuál fue la mayor locura que usted hizo que la entidad pidió? La mayor locura fue colocar todo mi salario y un ingreso que yo tenía extra en un trabajo, en una encrucijada, y yo fui y hice todo, solo que aún así ella me dijo que no era mi todo. En esa época mi hijo, aún yo saliendo de la Iglesia Universal, él aún permaneció. En esa época, ¿cuántos años tenía su hijo? En esa época mi hijo tenía 12 años. 12 años continuó yendo a la iglesia solo. Sí, él continuó yendo a la iglesia, haciendo votos. Era como si fuese un desafío.
Entonces a mí me enojaba eso. Yo lo agredía a él. Yo le decía a él que era inútil. Le decía que era una basura. Le decía que yo lo odiaba a él. Y yo me arrepentí de haberlo tenido. Yo le decía eso a él. Y en una de esas que yo le dije que yo no lo amaba, él me decía así: pero yo te amo y yo voy a luchar por usted. Yo quedé 2 años sin darle un abrazo a él. Y un día que me marcó mucho fue un día que hubo un encuentro del FTU en familia y él me invitó a ir y yo le dije que no. Y él me dijo así: no hay problema, yo voy así igual. Voy a llevar una foto suya. Y él llevó una foto mía ese día. Cada día yo hacía más para las entidades, cada día yo buscaba crecer ahí adentro y ser alguien ahí adentro. Y el dolor dentro de mí de no tener aquello que él tenía era como una envidia. Y ahí fue donde yo un día coloqué toda mi fuerza y fui a hacer un trabajo. Fui a hacer un trabajo para la entidad y la entidad simplemente no aceptó aquel trabajo. Y ella me dijo así: no la acepto ni a usted ni a su trabajo, porque lo mejor que usted tiene no es esto aquí, lo mejor que usted tiene está allá en su casa. Y ella me dijo así: vaya y tráigame la sangre más preciosa que tiene, tráeme la sangre de él a mí, y ahí tal vez yo te acepte. Y ahí yo fui, ya había comprado un puñal, y ahí yo dije: no, yo voy a hacer eso y yo le voy a traer eso a la entidad. ¿Usted iba a hacer eso con su hijo? Sí, con mi hijo. Y en aquella noche yo salí y ya fui a la casa determinada. Yo subí la escalera y ya fui directo al cuarto. En mi mente yo iba a colocarle el puñal a él, iba a darle una puñalada en el cuello de él. ¿Pero era su hijo, doña Mónica? Sí, era mi hijo. Pero yo sentía odio, un odio muy grande. Un odio muy grande. Yo me siento así, avergonzada. Y cuando yo abrí la puerta, él no estaba durmiendo. Yo lo vi a él de rodillas, orando, al pie de la cama, con una foto mía en la mano. Y ahí yo me caí de rodillas llorando. Y él se levantó, vino y me abrazó y me dijo: vuelve a la casa del Padre, que aún hay remedio para usted. ¿Un niño de cuántos años? 13 años. 13 años. Incluso nosotros estamos aquí en vivo con Luis Felipe. ¿Todo bien? Buen día, pastor. Sí, señor. ¿Cómo fue esa escena con su mamá ese día que estaba orando? Yo cargaba una indignación diferente porque el mismo Dios que yo conocía, ella también conocía. Fue ahí que yo siempre orando por ella, hasta de madrugada, porque era un sacrificio que yo podía hacer aquel momento por ella. Y en ese cierto día yo no escuché nada, yo no escuché entrando en el cuarto, pero cuando miré para atrás, yo la veo a ella llorando. Fue ahí que yo no había entendido la situación, pero el Espíritu Santo, Él habló para mí que aquella era la oportunidad de ganar el alma de ella nuevamente. ¿Cómo es que estaba su alma en ese momento? Estaba gimiendo de dolor, yo estaba destruida por dentro. Solo que en aquel momento ahí yo ya sentí el abrazo de Dios. Es como un padre que pone a su hijo en su regazo. Y fue un sábado, al día siguiente, domingo en la mañana, nosotros fuimos a la iglesia. Y cuando el pastor comenzó a hablar de la salvación, y él dijo así: usted de la manera que está, haga una oración, hable con Dios, entréguese. Y ahí yo hablé con Dios. Mire, Señor, yo estoy aquí, yo hice todo por todo el mundo, todo para agradar al mundo. Y no lo logré. Pero si el Señor me acepta de la manera que estoy, sucia, yo no soy ni digna de estar aquí. Pero si el Señor me acepta como su hija, yo voy a hacer mucho más de lo que yo ya hice allá afuera. Cuando ella puso un pie en la iglesia, ahí yo la entregué a ella, porque hasta entonces
era yo y Dios. Yo y Dios luchando por el alma de ella. Pero a partir del momento que tuve conciencia que la traje a la iglesia, a ella no era mía, sino Él. Era apenas Dios. Incluso aquí fue el día de mi bautismo, que fue por aspersión. Aún estaba todavía la pandemia y ahí yo decidí que yo iba a cambiar de vida, que yo iba a cambiar mi carácter, pero para eso yo tendría que buscar recibir el Espíritu Santo. Y ahí vino la hoguera santa del cambio de espíritu, que para mí fue un regalo de Dios. Y cuando llegó el día de subir en aquel altar, yo no simplemente subí, yo hice como si yo estuviese siendo el propio sacrificio. Entonces yo me coloqué dentro de aquel sobre, yo le dije a Dios, mi Padre, yo estoy aquí como una hija pródiga, entonces acépteme y deme su espíritu, porque sin el Señor yo no voy a lograrlo. Y ahí yo sentí una paz, una alegría que yo nunca había tenido en todos los años de vida. Enseguida yo ya fui a la casa y lo llamé a él. Y le dije, hijo, ahora yo estoy completa. Yo recibí el Espíritu Santo. Recibí la mayor riqueza de mi vida. La alegría de ella también pasó para mí porque yo tenía certeza que aquel dolor, aquel sufrimiento, aquel rechazo había salido, había acabado. Yo puedo decir hasta que cambió el ADN de ella. Ella es una persona amorosa. Hoy ella me abraza, habla que me ama. Yo veo cómo es bueno uno nunca desistir. Porque si él hubiese desistido de mí, no seríamos ni él ni yo. Yo estoy muy agradecida con Dios. Todo es Dios, ¿no? Estamos acostumbrados a ver madres luchando por sus hijos, solo que ahora estamos viendo un hijo luchando por su madre. Sí. Todos mis propósitos en la época eran en función de ella. Porque, ¿qué sirve salvar mi alma y la de ella no? Entonces, llegué a hacer hoguera santa, propósitos del FTU Teens en familia. Yo participaba con la foto de ella en la mano. Sí, hoy yo estoy preparándome y él también se está preparando para que yo haga como Ana, entregue mi Samuel en el altar. Lo que yo tengo para hablar es que jamás desistí. Usted puede orar, buscar y físicamente hasta no ver resultados. Pero la obra del Señor Jesús es diferente de la nuestra, los planes de Él son diferentes de los nuestros, entonces apenas confíe en el Señor Jesús, porque la voluntad de Él es perfecta y jamás desista del familiar, porque como el Señor Jesús hizo la obra en mi vida y en la vida de mi madre, Él también con certeza irá a hacer en la suya también. Usted puso atenção neste testemunho? Uma pessoa marcada por el dolor, uma pessoa marcada por el sofrimento. E el sofrimento és en el alma. Pero tratando-se del sofrimento en el alma, el único que pode poner ponto final en el sofrimento és aquele que conhece el alma. E aquele que também sofreu en el alma. A palavra de Deus disse assim, Jesus dijo, minha alma está muito afligida hasta el punto de la muerte. Palavras del Senhor Jesus. Minha alma está muito afligida hasta el punto de la muerte. Ou seja, pastor Pedro, el Senhor Jesus é o único que conhece o dolor del alma, independente de qual seja. Porque em el Getsemaní, el alma del Senhor Jesus sofria, padecia e, como ele dijo, estava afligida hasta el punto de la muerte. Quando uma pessoa já tem o dolor en el alma, o sofrimento en el alma, e já derrama sua alma en el altar, aquele que conhece o dolor,
obra nesta vida, põe ponto final e nele dolor, e derrama dele Espírito Santo, e com ele Espírito Santo, a vida passa a ser nova. Y él pone, señor obispo, un punto final, porque él vivió todo eso, lo que esta persona en este momento está viviendo. Es como el caso verídico que vimos en este momento, cuando ella tomó la decisión de derramar toda su vida en el altar. El Señor Jesús la transformó porque ella se vació de sí misma para llenarse del Espíritu Santo. E ha passado em sua alma, que dolor há em sua alma, qual a necessidade real, a necessidade verdadeira de sua alma. Quizás você todavia não sepa que a necessidade maior del alma é o Espírito Santo. E quando uno recebe o Espírito Santo, recebe a salvação. E com a salvação, as outras coisas são añadidas. Prepare-se para o mês de dezembro. La hoguera santa en el Getsemaní, em favor de lo que uno tiene de mais importante, que é el alma. Uma vez que você derrame sua alma en el altar, que é lo mais grande que você tiene, Deus derramará em sua vida lo mais grande que ele tiene, que é o Espírito Santo. Vamos a esta promo, ponga atenção nesta promo e já regressamos com todos ustedes. Su sacrificio no comenzó aquí, sino aquí. Abba, Padre, si es posible, pase de mí este cáliz. Pero no sea como yo quiero, pero sí lo que tú quieres. En el Getsemaní. Fue en este jardín, lugar donde se prensaban las aceitunas para extraer el aceite, donde Jesús fue molido. Allí sintió en su alma el dolor de la prensa y lo hizo por usted, para darle vida. Y es en este mismo lugar, en el jardín del Getsemaní, que en este mes de diciembre usted tendrá la oportunidad de entregar su alma a aquel que le dará vida. En diciembre, hoguera santa de Israel, en el jardín del Getsemaní. Agora vamos fazer a oração. Se possível, cierre os olhos. Mi Padre, em nome do Senhor Jesucristo, eu hago a oração em favor desta pessoa que o dolor maior, a tristeza maior que és en el alma, ha permanecido e ha prevalecido. E há momentos que uno sofre e pensa que nadie vê ou pode ajudar, pero isto não é verdade, porque o Senhor conhece o dolor del alma. El alma del Senhor estava afligida ao ponto de la muerte, pero en el Getsemaní, el Senhor derramou el alma. Agir em pessoa o sacrifício do Senhor. Agir, o Senhor derrou a própria vontade para ser a vontade do Padre. E é assim que uno derrama el alma, quando hace não a própria vontade, sino a vontade do Senhor. A todos aqueles que participam desta oração e hicieron la unción com el azeite, abra el entendimento de ellos para la compreensão de la palavra e la compreensão
de la importância del alma. E prepara-me, Padre, esta pessoa, porque uma vez que ella logre solucionar o problema del alma, os demais problemas também serão solucionados. Aqueles que apresentam el água, eu consagro el água. E quando esta pessoa beba del água, que ella receba tu paz, tu força, ânimo e disposição. Em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo. Amém. Beba del água, receba paz e seja fortalecido. Eu quero que você ponga atenção em detalhe muito importante. Quando o Senhor Jesus quis fazer a vontade do Padre, aunque difícil, está escrito: então, se lhe apareceu um ángel del cielo, fortaleciendo-lhe. É isto que o Espírito Santo hace hoje em la vida de todos aqueles que querem fazer a vontade do Padre. O Espírito Santo fortalece. Este miércoles, participe da Santa Cena del Fortalecimento. Aqui em São Martim, Avenida São Martim, número 40, durante todo o dia e principalmente às 6:30 da tarde. E também em La Universal, mais cerca a sua casa. Que o Espírito do Altíssimo lhe ilumine, lhe bendiga e lhe guarde, hoje, manhã e sempre. Cristo ya nos preparó La más importante ceremonia instituida por el Señor Jesús a sus seguidores es la Santa Cena. El pan representa el cuerpo del Señor Jesús. El jugo de uva simboliza la sangre de Él en sacrificio. Ambos fueron dados en la cruz por nuestra vida. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después de haber cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. La Santa Cena también es conocida como la Santa Comunión. Ella fue instituida con el propósito de crear una aproximación entre el hombre y Dios. ¿Usted verdaderamente quiere entregarse a Dios? ¿Usted se siente lejos de Él y necesita pedir perdón? Dios espera por usted. Este miércoles, el día marcado para fortalecerse más y entregarse a los brazos de Dios. Santa Cena del Señor. Venga a tener un encuentro con Dios inolvidable, teniendo una restauración en su vida. Participe en cualquier iglesia universal más cercana a su casa. Ven hambriento